Hola, soy Oyer Zúñiga, vengo de Pamplona, Iruña y a día de hoy tengo 26 años. Hola, soy Nera Baquedano, tengo 29 años y soy de Cizurmayor, un pueblo al lado de Pamplona. Bueno, la mayoría de nosotros, de los 40 jóvenes, fuimos detenidos la noche del 24 de noviembre del 2009 bajo un operativo policial que se saldó con 35 personas detenidas. Las órdenes de detención eran hasta creo que 47 personas, recordar, pese a que personas detenidas aquella noche luego han derivado en otro sumario por colaboración que ha sido archivado. A día de hoy estamos 40 procesados y procesadas. Aquella noche, en lo que a mí respecta, ¿no? Y en lo que yo puedo contar, a mí me detuvieron en Bilbao, porque yo estudiaba ya Bellas Artes en la Universidad del País Vasco y hicimos el registro, que era una casa bastante grande. De ahí me trasladaron a Pamplona a hacer el registro del domicilio familiar y seguidamente a la comisaría, pues, a hacer la ficha policial, las fotos, etc. A la mañana siguiente fue cuando en mi caso me montaron en un coche unos policías de paisano y me dijeron que nos íbamos de allá, ¿no? Les pregunté a ver si íbamos a Madrid, ¿no? A las comisarías de Madrid, y me dijeron pues que me lo podía imaginar y que sí, ¿no? Me lo dieron a entender. Fue ya en Madrid, no sé exactamente a qué comisaría me llevaron, pues porque no conozco Madrid, ¿no? ni las comisarías, mucho menos. Pero bueno, me introdujeron en como una especie de parking, ¿no? Hacia abajo y después de desnudarnos y volvernos a vestir, quitarnos los cordones, etc., me metieron en un calabozo. Pues habríamos llegado, yo creo que el primer día de detención, pues hacia la tarde, ¿no? Mediodía tarde, o esa hora, pues 3 de la tarde o 4 de la tarde, ¿no? Hasta la mañana siguiente estuve en el calabozo, me trajeron las comidas pertinentes, pues la cena o lo que sea, y no fue hasta la mañana siguiente cuando en mi caso empezaron a hacerse interrogatorios, ¿no? Todos estos interrogatorios sin presencia de ningún abogado, ni de oficio, ni muchísimo menos de confianza, porque nos habían impuesto a todos el régimen de incomunicación, ¿no? Estos interrogatorios, en mi caso, se diferenciaban, ¿no? En dos especies de estilos, ¿no? de interrogatorios. Había los policías que me detuvieron, ¿no? Y que participaron en el registro, siempre encapuchados, pero los reconocía por la fisonomía y la forma de hablar, la voz. Me hacían una especie de interrogatorios más indagatorios y con un montón de preguntas, ¿no? Sobre nombres, gente que conocía, gente que no conocía, y lo que buscaban era mucha información, ¿no? Yo, desde el primer momento de la detención estaba nervioso, ¿no? Y según iban avanzando las horas, al no tener ni reloj, ni saber dónde estaban, ni ver la luz, porque era todo el rato fluorescentes, etcétera, pues vas perdiendo incluso la noción del tiempo, la noción del espacio, etcétera, ¿no? Y este tipo de interrogatorios de primeros, ¿no? de este estilo, pues eso, eran un montón de preguntas, un montón de continuadas, contestase o no, ¿no? Y incluso pues, me preguntaban sobre varias actividades mías, ¿no? Sobre la universidad, sobre diferentes actividades culturales en las que tomo parte, etcétera, etcétera. Y ya fue a la noche, yo calculo que al anochecer, porque realmente más que nada yo iba calculando las horas que pasaban por las comidas que nos traían, ¿no? Y por las visitas del médico forense, ¿no? Que solían ser normalmente o antes o después de cada comida, o pues según, ¿no? Pero iba haciéndome un poco la estructura del día, ¿no? Y ya fue el primer día, la primera noche en Madrid,
cuando la pasé bastante, bueno, un montón de interrogatorios de ese primer estilo, y como yo no decía nada y no contestaba, ¿no?, a las preguntas y a las acusaciones que me hacían, fue cuando empezaron otro estilo de interrogatorios, ¿no? Estos ya los hacían otros policías. En mi caso, bueno, pues me cogieron de la celda del calabozo donde me tenían encerrado, ¿no? Me pusieron una especie de chaleco que traían ellos en la cabeza, chaleco negro, y me sacaron de aquel edificio, bueno, bajando unas escaleras, cruzando una especie de parking. Yo podía ver las rayas, ¿no?, el suelo y la brea del parking, y me subieron, creo que a otro edificio, sacándome como a una azotea y metiéndome en otra instancia, ¿no?, en otra habitación que por lo poco que veía de las rendijas, ¿no?, y de lo que, porque no me lo taparon del todo el chaleco, era un cuarto pequeño donde estaban todas las paredes empapeladas con papel marrón, con papel de pintor. Ahí ya ese es otro estilo de interrogatorios, lo empezaron a realizar otros policías, también encapuchados, y me empezaron a obligar a hacer ejercicio físico continuado, y pues tanto flexiones como abdominales, y en la mayoría de los casos en las que me obligaban a realizar hasta caerme, ¿no?, por la imposibilidad de realizarlo, en muchas de ellas se me sentaban encima, ¿no?, un policía bastante gordo, ¿no?, pues, que tendría unos 90 o 90 y pico kilos, ¿no?, de constitución bastante gorda, se me sentaba encima mientras me obligaban con golpes a realizar, con golpes y amenazas, a realizar ese ejercicio físico. Estos dos tipos de interrogatorios se fueron combinando, ¿no?, en las siguientes horas, en las siguientes sesiones, y mientras uno seguía indagando, ¿no?, y preguntándome un montón de cosas, ¿no?, en el otro lo único que se buscaba se buscaba una autoinculpación, ¿no?, y si yo no les prometía que me iba a autoinculpar, es decir, que iba a decir que era miembro de serie, ¿no?, me proferían golpes, etc. Empezó con el ejercicio físico, siguió con golpes, con una especie de listín gordo, ¿no?, y enroscado. Me daban golpes en la cabeza, golpes muy fuertes, donde, bueno, pues me atontaba, ¿no?, la verdad que perdía mucho incluso el equilibrio, y me empezaron a proferir patadas en los huevos, y bueno, una serie de golpes continuados, ¿no? Yo en las siguientes horas seguí sin decir, bueno, intentaba estar callado, solo hablaba para decirles que me dejasen en paz, ¿no? Y fue ya cuando empezaron también en la misma línea de los malos tratos, ¿no? Bueno, otro tipo de malos tratos físicos combinados con los psicológicos, ¿no? En mi caso, la vejación y los insultos fueron constantes, ¿no?, a partir de que empezaron este tipo de interrogatorios, y empezaron mucho a meterse y bueno, sí, a vacilarme y a insultarme por mi orientación sexual, ¿no? A raíz de eso eran 3 policías mujeres, ¿no?, las que empezaron a tomar parte en estos interrogatorios, junto a este hombre un gordo, ¿no?, que he comentado antes. En un momento de ellos, en uno de los interrogatorios, por ejemplo, me hicieron quitarme la camiseta, ponerme en el suelo, boca abajo. Me obligaron a abrir la mano, ¿no?, y me pusieron una pistola que trajeron ellos, bueno, pues para seguidamente amenazarme, que tenían mis huellas, que podían decir que yo era miembro de ETA, que no sé qué, ¿no? Todo esto acompañado de insultos, golpes, etc. Luego, más tarde, cada vez yo, bueno, iba aprendiendo mucho, ¿no?, la noción incluso de mí mismo y de dónde estaba y de lo que estaba pasando. Estaba realmente atemorizado, ¿no?
y fueron sucediéndose este tipo de interrogatorios, como he dicho antes, combinados con los otros y vueltas y traídas a la celda, y fue en uno de los últimos interrogatorios más duros, ¿no? donde cogieron una bolsa de plástico de supermercado, de blanca, ¿no? Y me la pusieron en la cabeza apretando hasta que bueno, la bolsa iba quedándose sin aire, ¿no? Y se me iba pegando en la cara mientras bueno, me quedaba sin poder respirar. Esto me lo hicieron una vez, me abrieron para que pudiese respirar y seguidamente a los pocos minutos me la volvieron a poner apretando y encima dándome puñetazos en el estómago para que sacase el poco aire que tenía en los pulmones. En todos estos interrogatorios, bueno, en un momento que pude alzar la mirada un poco, ¿no? En un momento que no me habían, bueno, que tenía esa especie de jersey, ¿no? Porque a veces me lo ponían, a veces me lo quitaban, me ponían otra cosa, me ponían un antifaz, y en uno de esos momentos pude ver, bueno, al policía este gordo, que en ese momento no iba encapuchado, y como tenía un ordenador, ¿no? y todas las preguntas que me iba haciendo las tenía escritas o las leía en una pantalla, ¿no? Porque normalmente oía que estaba como a una especie de distancia, ¿no? Y me iba preguntando, ¿no? Y todas las preguntas, como he dicho antes, pues iban en esa línea, ¿no? Eres de Segui, no sé quién es de Segui, eres el responsable de tal, eres responsable, ¿no? Muy relacionado con buscar esa autoinculpación y induciéndome y obligándome a repetir esas preguntas en una supuesta declaración policial. Después de estos dos momentos donde me pusieron la bolsa en la cabeza, yo ya ahí me derrumbé, una vez que casi no podía ni respirar, y les dije que ya valía, ¿no? Que hasta ahí, y seguidamente me dijeron pues que entonces haríamos una declaración policial, y me llevaron seguidamente a otra instancia donde había otros dos policías, ¿no? Y el mismo policía gordo con un abogado de oficio, y ahí realicé la primera y la única declaración policial que hice, ¿no? Evidentemente yo en ese momento había perdido la noción del tiempo, la noción de mí mismo, estaba totalmente atemorizado, totalmente fuera de mí, y lo único que quería era salir de esa situación, ¿no? De cualquier forma. Me volvieron a repetir preguntas parecidas, ¿no? De otra forma formuladas, pero las preguntas muy parecidas a las que en estos interrogatorios con malos tratos me preguntaban, y yo al final contesté un poco pues, todo lo que me habían inducido a contestar. A partir de ahí yo, bueno, me acuerdo que salí de firmar eso, arranqué a llorar, y no paré hasta los calabozos, ¿no? De llorar. Y fue ahí cuando ya incluso me trajeron mantas para poder dormir, me dejaron tranquilo toda esa noche para el día siguiente conducirme a instancias judiciales. Bueno, este es mi caso, pero de los 35 detenidos que estuvimos, la mayoría de nosotros recibimos malos tratos o tratos parecidos, ¿no? Cada uno con historias diferentes, cada uno con sensaciones y vivencias muy diferentes, pero todas vivencias crueles, crudas e intensas. Bueno, el operativo que se lleva a cabo contra nosotras lo realizó tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil. Entonces, en mi caso a mí me detuvo la Guardia Civil. Y bueno, la verdad que es un tema bastante complicado de hablar. Yo lo que puedo decir es que lo que se vive en las comisarías, en los calabozos de las comisarías, en el caso de la disidencia política en Euskal Herria, y sobre todo con las detenciones incomunicadas, es un verdadero infierno, es una cosa macabra, no lo siguiente, y que en nuestro caso la gran mayoría
mediante malos tratos, presiones y amenazas, fuimos inducidos, inducidas a inculparnos a nosotras, a inculpar a terceras personas. Para ello se valían desde insultos, golpes, en mi caso en particular, bueno, aparte de amenazarme con la gente a la que quiero, con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, aparte de eso, sobre todo, bueno, fue mucho gritos, insultos, eres una puta, bueno, ya hasta los más sanguinarios de ETA acaban cantando, no seas subnormal, eres una zorra. Y luego, sobre todo en lo físico, recuerdo el último interrogatorio policial en el que me dijeron abre la mano, y puse la mano así y me pusieron una bolsa de plástico en la mano y ¿sabes lo que es esto? Y sí. ¿Ya sabes lo que es esto? Y nada, y sí, una bolsa. ¿Sabes lo que hacemos con las bolsas en comisaría? Y desgraciadamente en Euskal Herria los testimonios de tortura vienen de largo, y dije sí, ya sé lo que hacéis. Y me pusieron la bolsa en la cabeza y al principio, como hizo ayer, bueno, yo recuerdo que tenía un guardia civil detrás, uno a un lado, y el de atrás me agarraba y el de al lado apretaba la bolsa. Entonces, bueno, me iban haciendo preguntas. En ese interrogatorio en concreto lo que buscaban es que inculpase a terceras personas y me decían, bueno, me vas a decir pueblo a pueblo, todos los pueblos de Navarra y todos los militantes de SEGI que hay en esos pueblos. Entonces yo, al no decir nada, iban apretando la bolsa. Primero la apretaban y bueno, yo de los nervios y pues eso, se me iba pegando la bolsa en la cara. Y conforme no iba diciendo nada, pues me iba apretando un tercer policía la bolsa contra la cara. Y luego, bueno, ya empecé además soy asmática, empecé a, como que me sulfuraba, que me iba a ahogar, con ganas de vomitar, y entonces me trajeron una manta. Me dijeron, ¿ya sabes también lo que hacemos con la manta? Le dije, no, y me echaron la manta por encima mientras me iban diciendo las iniciales de los jóvenes que ellos querían que yo inculpase, y me decían, Barañain, el nombre empieza por A y sigue por S. Y así, uno a uno, pueblo a pueblo, no sé ni cuántas veces me hicieron la bolsa. Lo que sé es que estuve a punto de desmayarme y que se asustaron porque tenían el informe médico que les habían hecho llegar de que era asmática. Me bajaron corriendo a los calabozos con todos los inhaladores. Y bueno, pues es un episodio de los que desgraciadamente a lo largo del juicio que estamos celebrando pues hay un montón de episodios así. En el caso de las mujeres, estos días estamos oyendo también cómo están jugando mucho con el componente sexista también en la tortura y en los malos tratos. Hemos oído a jóvenes pues denunciando ante el juez pues que les desnudaron, que les abrazaban, que les tocaban las tetas, que les decían que eran unas comepollas, que eran las que mejor chupaban la polla en todo Donosti. Entonces, bueno, pues es muy duro contarlo, es muy duro vivirlo y es muy duro también escucharlo, pero bueno, ellos, eso es lo que guarda el Estado español a la disidencia política, como he dicho antes, y en nuestro caso se vio muy claro que uno de los objetivos era crear una lista de gente joven, de gente comprometida, de activos políticos y sociales, para después poder seguir tirando del hilo y seguir deteniendo más gente, y así pasó. Nosotros fuimos en 2009 40 detenidos, pero detrás nuestra vinieron otros tantos y bueno, pues... Bueno, yo llegué a los calabozos de la Audiencia Nacional, me imaginé que era la Audiencia Nacional, pues porque bueno, me metieron en un calabozo con otra gente de otras nacionalidades y ellos, bueno, me insinuaron o me dijeron, ¿no?, que ellos sabían que estaban en la Audiencia Nacional. En ese momento, bueno, estuve rondando y dándole vueltas a la cabeza, pese a que ya hacía horas, ¿no?, que no había recibido ese maltrato,
pero el temor, la confusión era brutal, ¿no? Y absoluta. Yo creo que desde que tengo uso de razón, en ningún momento en mi vida me había sentido tan separado mi yo psíquico, ¿no? de mi yo físico, ¿no? Era una cosa, no sé, un sentimiento difícil de explicar, ¿no? Totalmente aturdido. Después de estar varias horas ahí en los calabozos, vinieron unos policías ya vestidos, ¿no? Y uno de paisano, vestidos de policías nacionales, para conducirme delante del juez, ¿no? Me dijeron que iba a declarar delante del juez. Me metieron allá en una sala, ¿no? Ya ves que es un juzgado, ¿no? Pues porque hay como moqueta en el suelo, bueno, se ve, ¿no? Que es de otro estilo, ¿no? Pero la verdad que entré en esa sala, solo reconocí al juez instructor, ¿no? Que era Grande Marlaska, y lo conocí pues porque era una persona conocida, ¿no? Por los medios de comunicación. Pero había muchísima más gente en esa sala que no tenía ni idea quiénes eran, ¿no? Pues, bueno, se identifica la misma abogada de oficio que me asistió en la declaración policial, pero yo intenté negar, ¿no? la declaración policial. Le dije al juez que no era verdad lo que había dicho. Lo que pasa que bueno, pues te lía, ¿no? Con las preguntas para aquí, para allá, encima tú estás muy fuera de ti, ¿no? Pero bueno, aconteció eso como pudo, y a raíz de ahí ya, otra vez a los calabozos, y a las horas nos montaron a un montón de la misma detención en un furgón de la Guardia Civil, y ahí ya nos pudimos oír y empezar a darnos cuenta que había más gente, ¿no? Detenida en el mismo operativo, ¿no? De ahí nos condujeron a la cárcel de Soto del Real, ¿no? En el caso de los que ese día compadecimos ante el juez. A nosotros nos detuvieron, en mi caso, como en el resto de los casos también, pues por nuestra actividad política y nuestra militancia. Nosotros y nosotras hacíamos una labor política totalmente pública en nuestros pueblos y en nuestros barrios. Por situar un poco, desde que ilegalizaron la organización juvenil Segui y la declararon terrorista, anterior a nosotros habían detenido a muchas personas jóvenes más, y bueno, lo que no habían conseguido era parar a una juventud, la de Euskal Herria, pues comprometida, activa, viva. Yo, hasta donde mi memoria alcanza, siempre ha sido así. En Euskal Herria en general y la juventud en particular hay una cultura por organizarse, por participar en la vida política, por construir alternativas, mostrar la contrariedad ante la imposición. Entonces, ante eso la respuesta ha sido detención, ilegalización, incomunicación, cárcel. Entonces, no es mi caso, es el caso de más de 300 jóvenes en todo Euskal Herria. Entonces, nosotros así lo creemos, estamos pasando esto, nos ha tocado esto, pero no por ser Ainara o por ser Oyer, sino por ser un poco, pues, una juventud comprometida y activa. Yo querría añadir, ¿no? que justo en el momento de nuestra detención, ¿no? En noviembre del 2009, la izquierda abertzale estaba sumida en un debate interno, ¿no? Un debate interno para hacer un cambio de rumbo en su estrategia, ¿no? de las últimas décadas, y en ese debate interno pues bueno, era evidente que se estaban moviendo muchas cosas, ¿no? en Euskal Herria, no solo en la izquierda abertzale, yo creo que en un montón de movimientos sociales donde se estaban generando muchísimos debates, ¿no? Y era una forma, o fue una forma de parar esos debates y de
condicionar, ¿no? En mi caso, yo he estado en la cárcel 16 meses, los primeros fueron en Soto del Real y el último en Brieva, en Ávila. Entonces, bueno, en Soto del Real, cuando yo entré en diciembre del 2009, había 2 módulos de mujeres, entonces todas las compañeras vascas estábamos en un módulo. Entonces, bueno, hemos llegado a estar 10 compañeras en el mismo módulo y bueno, la verdad que cuando la sensación que tengo, el primer recuerdo de llegar a Soto fue lo pequeña que me sentí, lo perdida que me sentí. Me acuerdo que me hablaban, me acuerdo en ingresos de Soto con el buzo, bueno, a ducharse, a la ducha y toma el buzo blanco. Te ponen un buzo blanco, no, desde la incomunicación, sales de la incomunicación, te quitan todo y no tienes nada, con un buzo blanco, unas bragas que te dan allí y me acuerdo que me dijeron, bueno, pues me empezaron a comentar un poco pues el peculio, términos que yo no conocía de la vida en la cárcel y me acuerdo que dije, oye, es que no entiendo nada y la contestación de la funcionaria fue, pues menos privilegios tuvo Ortega Lara. Y ya desde el principio, sobre todo pasa en las cárceles de alrededor de Madrid, que son las de ingreso, cuando te meten a la cárcel, la actitud de las funcionarias hacia nosotras, hacia las presas políticas vascas, es de un marcaje y de un odio, pero impresionante. O sea, te miran con una mirada que se les nota rabia, odio, y yo creo que eso es para marcar el comienzo de tu ingreso en prisión. Luego es verdad que yo en Ávila no tengo ese recuerdo del trato, pero en Soto estaba muy, o sea, era una confrontación muy, o sea, de tú a tú, de tú eres menos que yo, eres además mujer en la cárcel, o sea, muchísimo peor que hombre, porque los hombres pueden ser malos, pero las mujeres, o sea, buena madre, buena mujer y, o sea, si estás en la cárcel y eres mujer y además vasca, ni te cuento, o sea, tienes todos los puntos para ser odiada y intentar, pues eso, hacerte de menos y entonces tengo ese recuerdo, pero lo cierto es que también tengo un recuerdo muy bonito de la solidaridad que se creó entre nosotras. Estábamos compañeras del mismo operativo juntas y bueno, pues los primeros meses en prisión fueron un poco de habituarnos a ese terreno, hacernos muchos mimos, habíamos pasado la incomunicación y luego también tengo, la verdad, muy buen recuerdo del trato con las presas sociales. En mi caso yo estuve en segundo grado, en el módulo, bueno, estaba sobresaturado Soto, había dos módulos de mujeres y cabían 143, me quiere sonar, en cada módulo y estaban llenísimos. Entonces, bueno, pues se crea mucha solidaridad también, aparte de entre nosotras, con las presas sociales también y yo diferenciaría un poco el trato entre las personas que nos encontrábamos presas y ya el trato presa funcionaria, quién tiene el poder, quién lleva el uniforme, pero bueno, en Soto tengo ese recuerdo y en Ávila es verdad que era una cárcel más pequeña y el trato era diferente, era una cárcel más tranquila y ya no era una cárcel de tránsito que era Soto, que era pues todas las recién detenidas íbamos a Soto, sino que pues era una cárcel ya, eso, no de tránsito. Bueno, yo en mi caso estuve también en Soto del Real los 6 primeros meses, no estuve un año en prisión, ¿no? Y el resto lo hice en Herrera de la Mancha. Normalmente a los presos políticos se les instaura de facto, ¿no?, unas restricciones. Nosotros podíamos recibir todas las cartas que llegasen, pero todo el correo lo teníamos intervenido, ¿no? Y lo tienen hoy en día, ¿no?, los presos políticos vascos. Intervenido, ¿qué quiere decir? Que todas las cartas que te mandan
primero son abiertas por los funcionarios, leídas, en el caso de que estén escritas en euskera o en otra lengua, traducidas, y si son aceptadas por la dirección de la cárcel, son cuando te las dan, ¿no? Y lo mismo con las cartas que salen, ¿no? Podíamos escribir 2 cartas a la semana en Soto del Real, y en Herrera-La Mancha 4, ¿no? ¿Esto por qué varía? Pues en función de la dirección de la cárcel, en función del funcionamiento de cada cárcel, pero eso sí, el correo siempre está intervenido, tanto las que entran como las que salen. Teníamos una visita a la semana de 40 minutos y un vis-a-vis al mes. Una visita en locutorios con cristal y un vis-a-vis en un cuarto, ¿no? Con las personas físicamente frente, ¿no? Yo en mi caso estuve en segundo grado en prisión preventiva en Soto del Real, y pese a ser preventivo y no estar juzgado, por supuesto ¿cómo se dice? Comportamiento, por supuesto mal comportamiento que decía la cárcel que tenía en Soto del Real, me subieron a primer grado, ¿no? Bueno, un primer grado supone muchas más restricciones y estás en una especie de régimen mucho más restricto, o régimen de aislamiento con una combinación, ¿no? de cumplimiento. Normalmente el primer grado es a la gente que está condenada por delitos de terrorismo y delitos más graves, el grado que se aplica, ¿no? Y ese fue, una vez aplicado ese grado, me trasladaron a Herrera-La Mancha. Bueno, en Euskal Herria los últimos años están siendo años de un montón de movimientos políticos y sociales. Hace 2 años se celebró la conferencia de Aiete, que marcó un poco la hoja de ruta para un camino para la paz. A eso la organización ETA dio respuesta con el cese de la lucha armada. Por otro lado, los agentes políticos y sociales en la declaración de Guernica, en el acuerdo de Guernica, marcaron un poco sus compromisos y lo que debería de ser unos mínimos democráticos para solucionar el conflicto, y hay una exigencia y una necesidad muy grande por parte de la mayoría de la sociedad, pues por dar una solución al conflicto político que tantos años se está alargando. Entonces, bueno, el Estado español es el que no sabe dar salida a esa voluntad de la mayoría de la sociedad de Euskal Herria, no sabe cómo dar salida a esa voluntad de solucionar el conflicto, y, bueno, entre otras, utiliza los juicios y nuevas detenciones, como pasó hace pocos días contra el movimiento por los derechos de los presos Herrira, pues para bloquear ese camino que se ha abierto hacia la solución. Y en ese camino pues viene nuestro juicio. En unos días empieza también el juicio contra otros 40 ciudadanos y ciudadanas vascas, y esa es un poco la lectura que hacemos, que en Euskal Herria hay una necesidad y una voluntad muy grande por solucionar el conflicto, y que el Estado español es el que no quiere y no sabe hacerlo. A nosotros, a los 40 imputados e imputadas, se nos acusa de pertenencia a organización terrorista, en concreto pertenencia a SEGI. SEGI fue en el 2007 declarada por el Tribunal Supremo organización terrorista, y a raíz de esa sentencia han sido varias las personas, como antes ha dicho Ainara, que hemos sido detenidas bajo esa acusación. Sí, en el 2009, cuando se dio el operativo, nosotros fuimos enviados a prisión, y en el periodo de 1 y 2 años más o menos fuimos saliendo la mayoría de prisión. Más o menos nos hemos pasado pues de media entre 1 y 2 años también en la cárcel, hasta que nos han puesto fecha de juicio, y ese tiempo que hemos estado también en la calle hemos estado todo el rato pues un poco con el peso encima
de que teníamos el juicio pendiente, un poco nuestra vida, bueno, un poco no, nuestra vida condicionada, porque a corto plazo no sabemos pues qué va a pasar, si nos van a condenar, no nos van a condenar, si vamos a tener que volver a ingresar en prisión o no. Entonces, bueno, el día a día se afronta bien, pero es muy difícil hacer un poco proyectos de vida, de familia, de cuadrilla, pues a largo plazo. Siempre tenemos un poco en la cabeza pues que bueno, que ahora estamos aquí, pero que no sabemos qué va a pasar. Eso un poco en lo referente pues a lo que va a venir. Ahora lo que tenemos encima es el juicio, y el juicio emocionalmente pues también es un periodo de muchos altibajos. Hay momentos que recibimos un montón de apoyo pues, de la gente en Euskal Herria, en Madrid. Son momentos que, bueno, que te vienes arriba y que te da un subidón, pero bueno, a la mañana siguiente te despiertas, te sientas en una silla en la Audiencia Nacional y tienes que escuchar a tus compañeras y compañeros relatar pues, las torturas que han vivido, y emocionalmente es una situación pues, muy extrema, diría yo, de estar, pues eso, difícil de mantener un poco el equilibrio. Son situaciones muy tensas, es duro estar ahí, oír, vivir el sufrimiento en tus propias carnes de tus compañeras y compañeros. Entonces, el juicio en ese sentido, emocionalmente, a mí particularmente, también se me está haciendo duro. Sí, bueno, vamos a ver, la mayoría, bueno, la mayoría no, todos y todas los imputados e imputadas hemos realizado actividad política en diferentes organismos y movimientos asociativos en Euskal Herria, ¿no? Cada uno en ámbitos muy diferentes, desde diferentes edades, ¿no? Pero desde muy jóvenes la mayoría. Esa ha sido nuestra labor social y política. Por eso fuimos detenidos, o eso creemos nosotros, por eso somos juzgados y juzgadas, y por eso bueno, le hacemos frente haciendo ese trabajo político, haciendo ese trabajo social. Muestra de ello es esta misma entrevista, ¿no? el contenido, etcétera, y estamos convencidos y convencidas de que seguiremos haciendo nosotros y nosotras, y yo en particular creo en otro modelo de sociedad, y desde que tengo uso de razón he trabajado para conseguir otro modelo y para construir alternativas al sistema capitalista, ¿no? Y en ese sentido todos y todas estamos convencidos y convencidas de que seguiremos haciéndolo.